continuación le damos la palabra a la doctora Gergana Petrova con la ponencia Educación y Política. Buenos días a todos. Bueno, yo quiero empezar también agradeciendo a Carlos Olivo, que se acaba de salir, y a Paloma por esa invitación, que me dejó muy sorprendida, sobre todo cuando recibía y decía 50 años de docencia. 50 años, eso decía en la invitación. Felicidades a Aureliano. Esperamos tanto, sí, esperamos algún día llegar a esto. Bueno, yo voy a ser un poco más académica, quizá. Voy a exponer tres temas, tres textos de Aureliano. Y para mí también es súper rarísimo referirme contigo como Ortega, pero sigo las normas académicas de los textos y las citas, entonces me explico con ello, espero que no ofendan. Pero bueno, son tres textos con los que pretendo que voy a exponer para que pensemos juntos sobre la relación compleja entre educación y sociedad. Y los textos que se llaman, dichos textos se titulan, el primero, a manera de introducción, la escuela-empresa, la precarización del trabajo educativo y algunos combates por ahí. El segundo es el pensar la cuarta transformación de México, pequeña perspectiva de esclarecimiento. Y finalmente, a modo de cuestionamiento, un texto que se titula, a modo de pregunta, ¿destruir la universidad? Se trata ni más ni menos de la relación entre teoría y praxis. Como lo explica Ortega, que voy a citar, es preciso introducir una consideración necesarísima. Aquellos momentos históricos, refiriéndose a las tres transformaciones que preceden a la 4T, la lucha por la independencia, la reforma liberal humanista y la revolución, no son entidades abstractas, no son únicamente el nombre de una etapa histórica, son conjuntos de actos, y estos son conjuntos de aspiraciones, ideas y proyectos, de acciones de mujeres y hombres concretos que por desbocadas o por toscas que esas acciones hayan sido, no dejaron por ello de convocar inteligencia y determinación y voluntad y arrojo. Son pues el efecto visible y concreto de una praxis que únicamente pudo llevar a cabo un portentoso sujeto colectivo, puntualiza Ortega, eso es el pueblo. De ahí la pregunta central que nos pone por la educación, nos pone no solo de cara ante su concepto y su constitución, pero sobre todo ante su justificación estratégica como institución y su rendimiento, mejor dicho, impacto real que produce en el mejoramiento o el funcionamiento de la vida en general. Presupuesto que ha conducido a la ingenua creencia de que la transformación y el mejoramiento de la educación pública en México es su modernización. Pero ojo, advierte Ortega, el vicio de origen de los discursos mediáticos y universitario es un compromiso con lo inmediato y con la inmediatez, con sus anquilosados rituales discursivos y con los tremendos egos de quienes los emiten. Discursos que vienen a parecerse peligrosamente en el culto de lo coyuntural y el dato. No es de sorprendernos entonces que la función de la escuela en el marco de la 4T obedezca a planes nacionales de desarrollo, y enfatizo nacionales entre comillas, ya que en estricto sentido obedecen a un plan político programático que promete justicia y bienestar para todos los mexicanos, pero en su concreción real les resulta que es
de unos cuantos, expresión que Ortega retoma en Carlos Monsiváis para referirse ya no de aquel élite intelectual del que habla Monsiváis, sino de aquellos quienes a través de su poder económico o político, cito, se han arrogado el derecho de hablar en nombre de toda la nación. Hablar del desarrollo nacional entonces implica una acción estratégica en la cual, lejos de importarnos la educación o mejoramiento de vida del pueblo, sobresale los conceptos de austeridad y uso racional de los recursos públicos destinados a la educación. La clave aquí está en el uso racional. Y aquí cito a Ortega: en el horizonte social institucional, la ofensiva que el capitalismo emplaza como respuesta tanto a su crisis estructural como a las luchas de clases que la resisten, se ilustra con las llamadas reformas estructurales. Aquí voy a abrir un paréntesis para puntualizar que, según Aureliano, la expresión de reformas estructurales no es otra cosa más que el eufemismo con el que se quiere sintetizar y disfrazar el hecho de que la vida integral de las naciones económica, laboral y educativa, ya de por sí en situación de precariedad y crisis permanente, debe orientarse hacia no otra finalidad que la valoración del capital. En el ámbito educativo, precisa Ortega, dicha ilustración corresponde a las diversas revoluciones educativas que se suceden en el curso de los últimos años 50 y que anteriormente han cobrado cuerpo en monstruos como la iniciativa Turing, el Plan Bolonia para Europa y la callada pero efectiva reforma perpetua que desde la Secretaría de Educación Pública y el CONACYT, con la complicidad de la NUYES, claro, ha convertido paulatinamente a las universidades mexicanas en apéndices de los intereses empresariales o en grotescos híbridos a los que ya en los años 70 del siglo pasado se les llamaba la universidad fábrica, es decir, la fusión universidad-empresa. Pero la propuesta de hacer la universidad una empresa no es una mala broma, nos explica Ortega, porque ya estaba inscrita en su programa de desarrollo histórico, el que, articulado seguidamente a la forma y el destino de la modernidad y a partir de su compartido origen mítico, había de transitar por las siguientes fases, cito. Primero, configurarse como albacea de la tradición intelectual humanista, cultivar algunos saberes prácticos y contribuir a realizar la Bildung, la formación intelectual y moral de la juventud. 2. Reconfigurarse cuando ello fuera pertinente como generadora y transmisora de saber científico asociado a aplicaciones prácticos profesionales para 3. Desembocar en lo que es hoy ya desembosadamente una empresa integrada de mejor o peor manera alguna cadena de generación de valor cuya función al interior de la división social y técnica del trabajo consiste, junto con sus cada día más inverosímiles tareas de legitimación ideológica, en la producción de mano de obra barata y deficientemente calificada. Oscilando entre la visión empresarial y el supuesto de una educación para la democracia, Ortega nos sitúa ante la pregunta de si a la luz de la crisis que atraviesan las instituciones es pertinente destruir a la universidad y retoma el artículo de André Gotz de 1975, para quien parecía que no había ninguna salida racional para ya entonces caracterizada como crisis de la universidad y que declara lo siguiente, cito: la universidad no puede funcionar y nosotros debemos entonces minar su funcionamiento para que esta imposibilidad se haga manifiesta. Ninguna reforma podrá hacer viable esta institución, por eso debemos combatir las reformas en sus efectos y sus concepciones, no porque sean peligrosas, sino por ser ilusorias, porque siendo formalmente falsas, pretenden ser verdaderamente reales. La crisis de la institución universitaria va más
su propio terreno e involucra en su totalidad la división social y técnica del trabajo. Fin de la cita. Ortega enfatiza en que cualquier cosa que sucede con la universidad involucra tanto lo que acontece con la totalidad de la división social y técnica del trabajo, como el hecho de que aquella división obedece a la impronta que le impone la producción y la reproducción del modo de producción capitalista, y subraya que es un orden que además descansa en la desigualdad, la explotación y el dominio social y cultural sobre las mayorías. Y sobre todo, habrá que denunciar que en el fondo este mismo orden concebía al sistema educativo como un objetivo, como un instrumento privilegiado de inculcación de saberes y valores absolutamente solidarios con los saberes y valores que desde el inicio de su protagonismo, la burguesía, la clase que personifica al capital, había inscrito en su programa histórico de transformación económica y de dominio social y cultural. En consecuencia, el fundamento filosófico que se ha venido fomentando al interior de la educación universitaria mexicana reposa en cinco sofismas que señala Ortega y que voy a exponer brevemente a continuación. Primer sofisma: la decadencia de la universidad tradicional y su incapacidad para renovarse a sí misma. Dicho sofisma se apoya en el argumento de que la universidad no es capaz de responder a los retos contemporáneos cuando la universidad empresa es justamente lo que hace. Lejos de estar al servicio de sociedad, parece estar reducida al servicio de los empresarios o expresado en el cliché repetido hasta el cansancio al servicio del progreso. Segundo sofisma: la leyenda de los apuntes amarillos, que se refiere a los docentes que no se actualizan y justifican la fiscalización constante de la labor docente, lo cual, señala Ortega, cito, no es sino otra forma de precarización del trabajo académico y de extracción de plusvalía absoluta obtenida mediante el alargamiento artificial de su jornada laboral. Tercer sofisma: la positividad per se del cambio o la innovación y la necesidad de inscribirse y ser parte de ellos. Detrás del llamado a la innovación e internacionalización se oculta la necesidad estructural de cambio de interés capitalista, lo cual, cito, tiene inevitablemente como consecuencia hacer pedazos la supuesta autonomía universitaria y todo lo de nacional y vocación nacionalista, todo lo que de nacional y vocación nacionalista podía conservar la educación superior. Cuarto sofisma: la escasez de recursos. Una escasez artificial y simulada, enuncia Ortega, que pretende ocultar el hecho de que en el orden de sus prioridades el Estado mexicano coloca antes a los empresarios y banqueros desfalcadores y corruptos que el sistema educativo en su conjunto. Finalmente, el quinto sofisma refiere a la identificación acrítica de los pares: eficiencia, verdad, verdad, justicia, eficiencia, justicia, y descansa sobre la universalización forzada de un principio propio y exhaustivo de la empresa capitalista contemporánea, en donde el fin, que no es el otro que la ganancia y la acumulación de valores de cambio, se sobrepone y justifica. Hace supuestamente verdaderos y justos todos los medios eficaces para obtenerla. Así pues, de cara a la conversión de la universidad en empresa, la pregunta que plantea Ortega es si habrá que destruir la universidad. Se queda con la tentación de dejarnos sin una respuesta, pero finalmente sí nos señala que la acelerada pérdida de legitimidad sustanciada en el persistente incumplimiento de su misión social nos tienta a responder con un contundente sí. Pero Ortega centra nuestra atención hacia el potencial de resistencia inmanente
comunidades de maestros y estudiantes realmente existentes, comunidades a las que denomina como refugios de la libertad. En efecto, la transformación de la universidad en una institución jerarquizada, sectorizada y eminentemente represiva encubre la confrontación de una comunidad alterna que se resiste a la ejecución estricta y represiva de un sistema de enseñanza centrado en la inculcación de valores, saberes y conductas con fines reproductivos, con la figura y las funciones de un cuerpo directivo administrativo efectivamente ajeno, pero investido con un poder, una legitimidad y una habilitación operativa capaz de sobreponerse a aquello. Finalmente, para ir concluyendo, coincido con Aureliano Ortega que la educación humanista y la universidad son esencialmente incompatibles con el capitalismo. Y el primer paso de la resistencia, insisto, resistencia, Aureliano, tú hablas de resistencia, es la denuncia de los discursos mediáticos que insisten en un mejoramiento y reformas inspiradas en el nacionalismo y el igualitarismo abstractos de la Cuarta Transformación de México, discursos que ya señalamos embisten el culto de lo coyuntural y el dato y resultan por lo menos sospechosas, cuando no masivamente falsas o descaradamente cínicas, citando a Ortega.